Un ratito. ¿Estamos? ¿Comienzo? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. En el marco de la Feria del Libro, organizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, me es grato presentar esta obra denominada Dossier de Propiedad Comunitaria Indígena, una primera obra que unió los esfuerzos entre la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena de la Argentina, junto con la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, de la universidad, que en el marco de la reforma, en aquel entonces, por el 2014, de la reforma del Código Civil y Comercial, varios miembros y socios de la asociación y en el marco de convenio se logra el objetivo de publicar este dossier bajo esta denominación. Un tema, un derecho consagrado hace 25 años en nuestra Constitución Nacional y que reunió de manera federal distintos capítulos y distintas perspectivas para el reconocimiento y la garantía del derecho a la propiedad comunitaria indígena. Cabe destacar que este trabajo lo llevó a cabo como compilador nuestro compañero, el doctor Fernando Kozowski. Reunió una serie de autores, como les decía, y en particular para mí es muy grato presentar en esta oportunidad una de las autoras de un capítulo de un tema que adquiere muchísima relevancia en la actualidad. La doctora Paula Barberi es abogada, graduada de la UBA, tiene especialización en Derecho Internacional Público y Derecho Administrativo, maestranda en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Ha participado en diversas publicaciones, es socia de la ADI y su artículo dentro de esta dossier, dentro de la colección Extensión y publicado por la editorial universitaria patagónica, fue sobre la ley 26.160 como política pública orientada a la propiedad, a la protección de la propiedad comunitaria indígena. Algunos avances y desafíos pendientes. Así que vamos a darle la palabra a Paula, que ya está en la sala de conectividad. Hola Paula, ¿estás ahí? Hola Sonia, ¿me ven? Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Te agradezco a vos y agradezco a los organizadores del evento, de esta feria. Para mí es un honor poder participar y que siga habiendo espacio donde podamos debatir cuestiones vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas. Lo mismo es un honor haber formado parte del dossier de la ADI, el cual comparto con abogadas y abogadas, que la verdad muchos de ellos y ellas han sido maestros para mí y ejemplos a seguir cuando comencé a dedicarme a esta temática. Recuerdo que cuando tenía que escribir el artículo me daba como cierto pudor también estar al lado de gente con tanta trayectoria. Sin embargo, la realidad es que el trabajo de la ADI y el trabajo de otros espacios vinculados con el trabajo académico sigue siendo algo que es un desafío y que hay que tomarse el tiempo de seguir generando. Yo creo que producir este tipo de trabajos viene a traer una gran ayuda y una gran colaboración, no solo con quienes ejercemos la defensa de los pueblos indígenas, sino también para las propias comunidades, y hay algunos motivos que son claros por los cuales tenemos que seguir trabajando en seguir generando material académico de calidad vinculado a esta temática que es tan específica. Por un lado, porque vemos que todavía continúa una falta de aplicación por parte del sistema de administración de justicia, y por otro lado también porque es cierto que aún son escasos los cursos específicos sobre este tema. Yo sé que ahora comenzaron las diplomaturas y hay otros espacios, pero la verdad es que tampoco es tan sencillo encontrar, digamos, espacios de formación en la temática de pueblos indígenas. Entonces, este dossier para mí es realmente muy valioso y útil. Entonces, entrando más que nada y pensando en el artículo que yo trabajé, lo que me interesa por ahí es contarles un poco de qué se trata. Si bien fue hecho en el 2015, la realidad es que, como decíamos y pensábamos con anterioridad, la vigencia de la situación de emergencia de los pueblos indígenas en materia territorial existe y persiste.
Entonces, el artículo, como me señalaba Sandra, se llama la Ley 26.160 como política pública orientada a la propiedad comunitaria. Y si bien el título es ambicioso, porque es un artículo dentro de un dossier, lo que intenté hacer de alguna manera fue analizarlo como política pública general y también en particular en relación a aquellas cuestiones en las que impacta o tiene más trascendencia esta ley. Para quienes no la conocen, la ley 26.160 es una ley del año 2006 que se reglamenta en el 2007, ya tiene 14 años. Cuando hicimos el dossier se había prorrogado por segunda vez, pero ya hubo una tercera, y ahora está por vencer en noviembre del 2021. Esta ley dice básicamente 3 cosas. La primera es declarar la emergencia territorial en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades por 4 años. Suspende los desalojos, o sea, suspende por el plazo de esta emergencia la ejecución de sentencias o actos procesales que impliquen el desalojo o la desocupación de tierras indígenas. Y el tercer artículo, no menor, indica que el INAI tiene que realizar este relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras. Entonces, por lo que observamos ya de por sí es una ley que involucra a distintos actores, distintos poderes estatales de alguna manera. Entonces, por un lado, insistir con esta idea, la situación de emergencia de las comunidades persiste. O sea, esto se dictó en el 2006 en un contexto grave de situación de derechos vulnerados en materia territorial, pero hoy por hoy esta situación sigue siendo una prioridad que no se puede dejar de atender y a pesar de que existe esta norma, los desalojos y las causas procesales, digamos, causas en contra de las comunidades han avanzado. Entonces, en principio, partir de la base de que esta situación de emergencia sigue siendo tal. Y además, por supuesto, que el relevamiento territorial, después lo vamos a ver más en detalle, pero sigue siendo una deuda pendiente en gran parte, faltan relevar muchas comunidades, por lo tanto, a grosso modo, digamos, a pesar de este año en pandemia y que obviamente imposibilitó muchos tipos de trabajo, podríamos pensar que ya de entrada es necesario que esta ley se prorrogue e incluso que se prorrogue hasta tanto la situación de emergencia, digamos, se solucione o se encuentren vías más efectivas para garantizar estos derechos. Entonces, cuando pensaba en la norma, a mí lo que me pasó con esta ley es que si bien sufrió muchas críticas o cuestionamientos al inicio, sobre todo por un lado principalmente porque obviamente no garantiza y no resuelve la cuestión de la titulación, sino también porque desde algunos sectores se planteaba que venía a ser otra herramienta más, pero que en realidad también iba a presentar obstáculos. La realidad, o al menos mi interpretación, es que sigue siendo un elemento más de protección de las comunidades, que no lo podemos omitir, que las comunidades se lo han apropiado y así tiene que ser como sujetos de derecho para poder tener otra herramienta más para, digamos, efectivizar sus derechos. Eso sin perjuicio de que, por supuesto, tanto en el 75, inciso 17 de la Constitución como en los instrumentos internacionales, está garantizada la propiedad comunitaria, el Estado tiene la obligación de efectivizar estos derechos, pero bueno, esta ley de alguna manera vino a evidenciar, o al menos así lo interpreto, un escenario difícil, conflictivo y de derechos vulnerados que de otra manera no se estaba viendo con total claridad. Entonces, para mí es una norma muy importante que incluso la podemos analizar desde esta mirada de política pública y tiene mucho material para trabajar, debatir y mejorar las políticas públicas, digamos, en materia de pueblos indígenas. Entonces, en el artículo, yo lo que hice fue tratar de analizar como qué modo de intervención o qué vínculo habían tenido los distintos poderes en relación a esta norma. Y entonces, por supuesto, el que más, digamos, me ocupó tiempo y espacio fue relacionado con el Poder Judicial, con el sistema de administración de justicia. ¿Por qué? Porque observamos que, si bien la norma suspende los desalojos, hay una clara, digamos, indicación hacia toda la magistratura, hacia el sistema de administración de justicia, en el sentido de que se deberían suspender cualquier tipo de acto que implique un desalojo, vemos que esta situación persiste. Además, en muchos casos, directamente o no se tiene en cuenta la ley y se avanza igual en el proceso, sea un desalojo, sea un interdicto, sea una acción posesoria o incluso hasta en causas penales por usurpación, que es otro tema, la criminalización, del cual también voy a hacer una referencia. En muchos casos vemos que los jueces o las juezas
digamos, ni siquiera la mencionan, sobre todo al principio cuando la ley recién estaba en sus primeros pasos. Después han habido avances, eso es cierto, pero digamos, sigue siendo un planteo que hay que hacer expresamente porque no se da, digamos, por sabido que esta ley de emergencia es tal y se tiene que cumplir. Y por otro lado, también pensar en el rol del Poder Judicial como en qué vínculo, qué intervención tiene en materia de política pública en relación al relevamiento. Es decir, me parece interesante pensar qué rol puede ocupar el Poder Judicial cuando nos encontramos con un relevamiento que se atrasa, con un relevamiento que se discute en un caso concreto por el modo en que se hizo, o distintas cuestiones vinculadas al desarrollo de, por ejemplo, el convenio que tiene que hacer nación con provincia cuando no se hace de manera centralizada. Entonces ahí también se presenta un desafío para quienes litigan en materia de derechos de los pueblos indígenas, para ver qué propuestas le acercan o cómo les podríamos exigir a quienes están en el Poder Judicial que de alguna manera intervengan, intercedan para generar o garantizar esta efectivización del relevamiento. Y por otro lado, también para saber que ese es un espacio en donde también se puede como romper con esta idea de la comunidad alejada de quienes resuelven. O sea, también el Poder Judicial puede garantizar un espacio de participación en el marco de sus procesos. Entonces eso también me interesó, digamos, y sumar en el artículo. Y por supuesto también, como mencionaba antes, me refería a todas las situaciones de criminalización, ya que en muchos casos, tanto en causas penales, por usurpación o por, digamos, criminalización en el ejercicio de derechos, o sea, no solo por la protesta, sino que cuando las comunidades ejercen sus derechos territoriales, muchas veces la respuesta sigue siendo el inicio de causas penales en contra de sus líderes, lideresas o de la comunidad toda, pero digamos, esto sigue siendo una respuesta del Poder Judicial que se aleja de la aplicación o del tomar conciencia de que esta ley sigue vigente y de que necesitamos tenerla en cuenta y aplicarla cada vez que tengamos oportunidad. También en el marco de las decisiones del Poder Judicial, en muchos casos hemos visto sentencias que hacen una interpretación restrictiva de la ley, ya sea por el tiempo, porque la ley usa conceptos muy precisos como tradicional, actual, pública, entonces se empieza a discutir, bueno, a partir de qué año, qué significa actual, y hay muchos casos en donde se han visto sentencias realmente con interpretaciones restrictivas que incluso se alejan del espíritu de la norma, y que hay una falta ahí de vocación de aplicar este derecho indígena muy fuerte. Y bueno, que es un trabajo diario, digamos, del litigio, seguir rompiendo o desarmando, digamos, esas ideas para lograr sentencias favorables hacia las comunidades, que la verdad, insisto, es que si bien es cierto, por ejemplo, si ven ahora el dossier, desde el año 2015 hasta la fecha han habido sentencias nuevas y se podría actualizar, pero digamos, todavía nos encontramos con esto, la balanza no es clara en el sentido de que de golpe se resuelven todas las sentencias aplicando el derecho. Han habido avances en ciertos sectores, en ciertas jurisdicciones y fueros, pero todavía es un gran desafío. En relación al Poder Ejecutivo, bueno, ahí planteo por ahí algunas cuestiones más obvias, una vinculada con el retardo del relevamiento. La realidad es que la reglamentación de la 26.160 plantea estas dos opciones de hacer el relevamiento centralizado o descentralizado, y en ese descentralizado, si bien el INAI es la autoridad de aplicación, debe conveniar con las provincias, y la realidad es que muchas veces estos convenios se han demorado muchos años, e incluso se ha logrado que estos convenios se impulsen a partir de la lucha indígena en casos concretos en algunas provincias, porque si no era muy difícil lograr estos acuerdos. Entonces ahí me parece que desde el Ejecutivo hay una dificultad cuando el retardo se produce con motivo de esto. Hoy por hoy creo que ya todas las provincias tienen convenio, pero bueno, también esos convenios van venciendo, entonces hay que renovarlos y siempre todo eso depende también de muchas otras coyunturas y variables locales, pero bueno, es una gran debilidad de esta ley y del rol del Poder Ejecutivo para poder cumplirla. Y por otro lado, yo le sumo a esta cuestión del Poder Ejecutivo algo que al principio era como muy dificultoso, que era, por ejemplo, garantizar el acceso a la información. Si bien los relevamientos son reservados
digamos, y esa información con la que cuentan las propias comunidades, sobre todo cuando están realizando relevamiento. Era muy difícil al inicio saber cuántas comunidades había relevadas, sobre todo cuando llegábamos a los plazos de fin de la emergencia y teníamos que pedir la prórroga, entonces ahí se empezaban como a tratar de encontrar, digamos, estadísticas o información, digamos, más cuantitativa vinculada con los datos de cómo venía el relevamiento, en qué situación estábamos, y la verdad es que fue muy dificultoso. Después con el tiempo se empezó a publicar en el boletín oficial y en otros lugares, pero digamos, desde mi punto de vista, hubiese sido muy interesante que haya mucha transparencia y mucha información en relación a cómo se implementa esta norma. Y por otro lado, pensando más bien en el Poder Legislativo, yo aquí al principio pensaba, bueno, en realidad solo intervino cuando hubo prórrogas, pero la realidad es que cada vez que se discutió en el Poder Legislativo era una gran oportunidad también para repensar la norma, para repensar el texto, para ver qué obstáculos venía habiendo en cuanto a esta interpretación restrictiva que se hacía. Y yo creo que, si bien es claro que en algunos casos hasta costaba convencer de que la prórroga era necesaria a ciertos sectores, hubiese sido muy interesante que desde el legislativo se abra la oportunidad de revisar la ley y no simplemente prorrogarla, que igual era el objetivo a corto plazo y de urgencia, digamos, pero que se profundice un poco más en intentar mejorarla técnicamente, específicamente a la norma. Después también en el ámbito del legislativo es cierto que, por ejemplo, el grandioso trabajo que hizo nuestro compañero Darío Rodríguez Duch desde la Comisión Especial de Pueblos Indígenas del Senado sí garantizó un espacio de participación para las comunidades por distintos temas, también por propiedad comunitaria y cuando se empezó a pensar en una ley de derecho a la consulta. Y yo creo que ese tipo de espacios siguen siendo aún un desafío, un pendiente por parte de nuestros poderes y sobre todo en el ámbito legislativo de seguir generando un espacio de participación constante, digamos, o buscar un mecanismo para que no sea solo en hechos aislados o cuando se va a debatir un tema y ya estamos con los plazos corriendo, sino abrir el poder legislativo hacia las comunidades para garantizar este derecho a la consulta, pero sobre todo el derecho a la participación y a escuchar esas voces que en realidad son los sujetos de derecho principalmente afectados, los protagonistas de esta realidad, digamos, que tratamos de mejorar a través de nuestras normas. Entonces, realmente me parece que el legislativo también tiene que repensarse en cuanto a los desafíos para aplicar esta ley y tantas otras vinculadas con los derechos de pueblos indígenas. Y por último, también en materia de políticas públicas, yo lo que intenté hacer de manera bastante breve, y tal vez creo que es el punto que más me faltó desarrollar o que me interesaría desarrollar en un futuro, es pensar esta norma como una ley de política pública con enfoque de derechos humanos. Yo al principio decía, bueno, la ley en el inicio tenía un enfoque que podría haberse considerado que cumplía con estas variables, ¿no? Que cuando pensamos en enfoque de derechos humanos hablamos de progresividad, de la universalidad, de la exigibilidad, la participación, digamos, de estos sectores excluidos a los cuales a quienes se les dirige, a quienes orienta la política pública. Pero después, por estos motivos que mencionaba antes, de alguna manera la ley se fue alejando de este enfoque o digamos, de alguna manera se siguió plasmando y se siguió evidenciando la brecha en la implementación de la norma y también algo que incorpora en el artículo que menciona Raquel Irigoyen Fajardo, que es en cuanto a la adecuación de las herramientas jurídicas para garantizar estos derechos. Raquel lo que dice es, bueno, hubo un montón de cambios constitucionales, etcétera, pero quedó pendiente revisar el derecho administrativo, civil, penal, digamos, todo aquellas otras normas, aquel otro mundo jurídico, para que dé cuenta de estos nuevos derechos y de atribuciones que tienen los pueblos indígenas y algunos otros colectivos, pero en el caso específico de los pueblos indígenas todavía, digamos, ella dice, se genera una inflación de derechos sin correspondencia de mecanismos institucionales para hacerlos efectivos. Y así como nos pasa a quienes litigamos, que no encontramos y que seguimos usando las herramientas y las formas procesales que tenemos a mano, porque no hay una específica para cuando se trata de comunidades indígenas, en el caso de esta norma, digamos, hubiese sido interesante también que se plantee un cambio o una modificación institucional en el vínculo con las comunidades desde el Estado.
Entonces, lo que también sumo al final del artículo son algunas propuestas que yo las menciono en relación a la ley de 26.160, pero que leyéndolas uno podría pensar que sirven para cualquier política pública que esté dirigida a pueblos indígenas, y siempre teniendo como meta, o al menos me gusta pensar eso, que nuestro objetivo y nuestra meta final es partir de la reparación histórica y la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas. Entonces, en base a ese objetivo, perfeccionar o ajustar las políticas y acciones del Estado en todas sus instancias y desde todos los ámbitos gubernamentales y de distintos poderes. Entre las propuestas que menciono, algunas son muy claras y quienes trabajamos en derechos humanos nos parecen obvias, que es seguir los estándares de derechos humanos, principalmente aquellos vinculados con el derecho a la consulta y la participación, garantizar mecanismos de control de esas políticas públicas. Esto me parece central, no solo por el poder de revisión hacia adentro, es decir, que las propias autoridades de aplicación tengan estos espacios y den cuenta de estas revisiones que hacen una vez que una ley ya sale, digamos, y se pone en marcha una política pública, y por supuesto también mecanismos de control externo para que, por ejemplo, las organizaciones indígenas puedan tener de alguna manera un mapeo, un control de cómo se viene ejerciendo o implementando esta política. Tal vez es muy ambicioso, pero yo creo que son delineamientos que se pueden pensar y se pueden ir sumando, no todos en etapas, pero digamos, son pasos que garantizan y de alguna manera también evitan conflictos a futuro. Y bueno, me parece como interesante traerlo también. En la misma línea, garantizar el acceso a la información pública, tanto para las comunidades como para el resto de los sectores. Elaborar indicadores que permitan analizar el efectivo cumplimiento, sobre todo estos datos que mencionaba antes, cuantitativos, para poder evaluar efectivamente si una política está sirviendo, si está cumpliendo con su objetivo, si cuenta con el presupuesto necesario, cuáles son las trabas, por qué no se garantiza en todo el país por igual, por qué es más fácil en ciertos lugares que en otros. O sea, toda esa información, digamos, que es un trabajo de análisis, es muy interesante para esta política o para cualquier otra. Seguir capacitando, por supuesto, a los sectores de administración de justicia y al resto de los poderes, que últimamente se viene mencionando mucho esto por distintos proyectos e ideas que están dando vuelta, y yo creo que es muy valioso, a pesar de que siempre lo repetimos. La capacitación sigue siendo una herramienta central para garantizar que quienes tienen el poder de tomar decisiones lo hagan con el conocimiento, el marco teórico necesario y, sobre todo, con una mirada respetuosa de la diversidad cultural como algo central. Y después, por ejemplo, en el caso de la ley 26.160, yo también pensaba, hubo algunos casos, sobre todo en el sur, en donde se hicieron propios relevamientos o mapeos comunitarios, es decir, buscarle otras herramientas a este reglamento que a veces se torna dificultoso y garantizar esta posibilidad, porque la realidad es que si se le brinda herramientas a las comunidades también pueden hacerlo, y eso no solo fortalece los vínculos comunitarios, sino que además garantiza participación y mejora el vínculo con el Estado. Yo creo que en algunos casos sí se puede implementar esto y sería interesante que se evalúen las oportunidades para poder hacerlo. Por supuesto, como mencionaba antes, siempre realizar una revisión del trabajo, o sea, de todo lo que sea materia legislativa, y analizar los conceptos que seguimos sosteniendo en nuestras normas como criterios que se pueden flexibilizar y que se pueden evaluar o revisar a la luz de los estándares de derechos de los pueblos indígenas. También avanzar en mecanismos, que esto obviamente está también relacionado con la ley de propiedad comunitaria, que realmente sería muy importante, avanzar en la creación de mecanismos donde la ocupación tradicional sea fuente de derecho de propiedad y posesión para brindar seguridad jurídica a las comunidades. Ahora que lo menciono, digamos, a pesar de que son precisas, como les decía, todo esto se englobaría, digamos, en tener o desarrollar políticas públicas respetuosas de la diversidad cultural. Entonces, el artículo más que nada apunta a estos temas que les mencionaba, y yo cuando lo volví a releer y pensaba en qué reflexiones podemos hacer hoy, ¿no?, en el 2020, y como les decía, la realidad es que muchos de estos enunciados se siguen sosteniendo. Por otro lado, la demora en el relevamiento hace que siga siendo necesaria la prórroga,
además de la situación de emergencia, y yo creo que la emergencia es prioridad. Hay muchos desafíos todavía en cuanto a la falta de títulos y los conflictos que surgen luego que se hacen los relevamientos. Todavía está el desafío que se puede presentar con los relevamientos finalizados, o sea, por eso es muy difícil pensarlo en estos plazos de 4 años y que en 4 años se termine, al menos desde mi punto de vista. También pensar que creo que sigue siendo central, y en esto soy muy reiterativa, seguir trabajando para garantizar un mejor sistema de administración de justicia, para que modifique sus prácticas y orienten, digamos, o busquen herramientas para orientar los procesos con los que cuentan hoy por hoy y adecuarlos de manera, digamos, respetuosa de la diversidad cultural. Todo eso pensando siempre que el marco general en el que las comunidades logran llegar al litigio es un marco de muchos obstáculos en el acceso a la justicia. Durante mucho tiempo las comunidades fueron llevadas al sistema judicial siendo acusadas. Bueno, cuando las comunidades quieren ejercer sus derechos e inician acciones, no encuentran un camino llano, hay muchos obstáculos, eso lo trabajamos también en el 2010, cuando hicimos el estudio sobre acceso a la justicia de los pueblos indígenas, desde el Ministerio Público de Defensa, pero también junto con la ADI y otros defensores públicos provinciales, federales y miembros de comunidades indígenas, que bueno, nos sirvió para sistematizar y evaluar y ver que la realidad es que hay obstáculos estructurales, los lógicos, estas dificultades socioeconómicas para poder acceder a los juzgados, a las defensorías, a las fiscalías, las distancias que hay con los juzgados, la centralidad que hay, o sea, hay comunidades que están realmente muy alejadas y que incluso una vez que superan eso se encuentran con los procesales, que es estos procesos totalmente ajenos a sus propias culturas, con los plazos a veces perentorios que hacen que sea de imposible cumplimiento cuando se trata de una comunidad, para poder garantizar estos derechos, los propios derechos de toma de decisiones de las comunidades. Si uno quiere que una comunidad pueda analizar una resolución, poder explicar lo que significa esa resolución, que la comunidad tome una decisión en cuanto a qué quiere responder a eso, más allá del asesoramiento jurídico, nos encontramos en que los plazos y los procesos judiciales distan mucho de la realidad indígena y de respetar sus procesos de toma de decisiones. Y por supuesto, el obstáculo que es muy fuerte para mí, que es lo simbólico y lo cultural, que tiene que ver con un componente de discriminación y racismo que aún se percibe, y eso hace también que haya todavía un manto de desconfianza de parte de las comunidades hacia el sistema de administración de justicia, que bueno, es un gran desafío revertir. Así que eso, Sony, no sé si querés que agregue algo más. No, excelente, Paola. Realmente, bueno, nos damos el capítulo y a seguir, digamos, pensando. Es muy, muy interesante las ideas del final de conclusión de tu trabajo, de tu capítulo, sobre reflexionar cómo se sigue, porque muchas veces el hacer el capítulo o esta elaboración de tu trabajo adquiere muchísima relevancia, en el sentido de que hace 5 años, desde el 2015 que fue publicado, hoy al 2020, seguimos con distintas prórrogas y cómo pensar, y todavía en la Argentina existe esta deuda de instrumentar, ¿no?, a través de una ley. Los diferentes proyectos todavía no han tenido la cabida necesaria de instrumentar la propiedad comunitaria indígena, y esta ley, que su denominación por el 2006 de emergencia, sigue estando justamente en emergencia tanto la posesión como la propiedad comunitaria indígena, ¿no? Entonces, los procesos, como bien señalabas al final de tu presentación, los procesos hoy que adquieren mucha relevancia, bueno, sobre todo los que estamos aquí en el sur, de las recuperaciones territoriales, los procesos de reivindicación, las autoascripciones y los ejercicios al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, ha mantenido en vivo, manteniendo la prioridad de esta ley, ¿no? Algunos de la ADI siempre hemos pensado de que esta ley, en vez de tener un plazo,
debería ser, como señalabas vos, un trabajo de compromiso como política pública por parte del Estado, ¿no? Así que en ese sentido, la verdad que a 5 años y a la falta de una ley que instrumente la propiedad comunitaria, adquiere mucha relevancia estos caminos que vos estabas planteando de poder reflexionar, bueno, ¿qué sigue? Se nos viene la finalización de la prórroga en noviembre del 2021, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos? La pregunta es, ¿cómo se puede seguir o cómo es un aporte que podríamos hacer de seguir en el marco de esta ley, que en realidad reúne el reconocimiento a la propiedad comunitaria bajo los estándares internacionales, como lo señalabas, pero que tiene como un plazo que cada vez que ocurre hemos corrido muchísimo para autosustentarla y que se pueda fundamentar y que no caiga, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que a mí la sensación que me da, y por eso es una norma que yo la defiendo mucho y la valoro mucho, en el sentido de, si bien tenemos todos los estándares que digamos que son los que deben orientar todo el accionar del Estado para cumplir estos derechos, la ley tiene también esta importancia de seguir poniendo en evidencia que no se solucionó el conflicto. O sea, yo creo que ese punto es central. El hecho de que suspenda cualquier acto que implique un desalojo está hablando de no podemos seguir desalojando si no resolvemos la cuestión de fondo. O sea, hay derechos vulnerados que son vitales y que hacen, si ya vamos un poco más a lo más relacionado, digamos, con el derecho al territorio, o sea, es esa famosa frase que escuchamos de las comunidades, la tierra es nuestra vida. Bueno, seguimos afectando su derecho principal y que a la vez, digamos, afecta o puede vulnerar que una cultura siga persistiendo, que prácticas culturales sigan persistiendo. Por eso también me parece importante visibilizarla como una norma de protección de la diversidad cultural. Y si la interpretáramos, si le dáramos ese tinte, es cierto, tenemos un montón de obstáculos técnicos específicos, discutimos si estaban antes del 2006, si les corresponde, si no se aplica, pero digamos, el marco tiene que ser el otro enfoque, porque si no, si se deja vencer la norma, ni hablar, porque la realidad es que sería realmente un avasallamiento a sus derechos una vez más, porque al menos está vigente. Entonces, primero la vigencia como prioridad, la vigencia hasta tanto se solucione. Y segundo, seguir trabajando en profundizar estas políticas públicas o en darles incluso hasta otro tipo de marco. Si no es más una ley de emergencia, bueno, que sea un programa, no sé, digo, pensando en voz alta y haciendo de cuenta que es una charla, Sí. digo, pensar en otro tipo de política pública, profundizarla aún más, digamos. Estos son los momentos en los que hay que dar claras señales de respaldo a los instrumentos internacionales y al 75-17. Y la 2660, de alguna manera, viene a pararse ahí en ese lugar, porque además no solo le dice al Ejecutivo, bueno, releven, sino que le dice al Poder Judicial, no desalojes. O sea, son las dos cuestiones muy, muy importantes. No sé si... Sí, y sobre todo, no solamente que las experiencias nos han, como bien señaladas las sentencias, a veces hasta el desconocimiento de cuando se judicializa el conflicto, ¿no? La resistencia a querer aplicar esta ley de orden público, pero también los actos, esta ley también suspende actos administrativos, ¿no? Que ahí adquiere una relevancia y por eso me parece sumamente importante que los ámbitos del Poder Ejecutivo empiecen esto que vos referenciabas, tu referato de Raquel Irigoyen Fajardo, ¿no? La adecuación de las normas jurídicas. Devienen en normas administrativas que niegan, ¿no?, estos estándares internacionales de reconocimiento. Al momento se emiten actos administrativos que implican desapoderar, desconocer, que de alguna manera no reconocen las ocupaciones indígenas, y ahí viene, digamos, la otra etapa, porque
eso puede, el desconocimiento del propio Poder Ejecutivo en la emisión de un acto administrativo puede implicar la judicialización para que después, ¿no?, el ámbito del Poder Judicial lo reconozca o no. Y entran las comunidades en particular en directamente ya en un no diálogo, ¿no?, en una actitud más bien defensiva. No ha existido desde, por lo menos en mi práctica profesional, adecuaciones, ni siquiera en los actos administrativos. Estoy pensando en la ley de marcas y señales, estoy pensando en las resoluciones que hacen, que está en vínculo directo con las ocupaciones tradicionales indígenas, ¿no? Sí, totalmente. No, la revisión de las normas en todos sus niveles sigue siendo un desafío y un pendiente, de alguna manera, pasarlo por el tamiz de la diversidad cultural y de ver si se está respetando o no los derechos de las comunidades. Para mí esto sigue siendo también algo muy importante. Y después pensar también en esto, una vez me acuerdo que una hermana mapuche me decía, bueno, los abogados y las abogadas tienen que agudizar el ingenio cuando llevan adelante nuestras causas, porque la realidad es que muchas veces terminamos, hay que ser como lo más creativo posible para lograr acercar propuestas cuando no encontramos en las normas elementos que garanticen estos derechos. Pero también algo que me interesa traer, Sony, tiene que ver con la importancia de la prevención. O sea, en el sentido de, si garantizamos estos ejercicios de derecho y cada poder cumple su función en relación a los derechos de materia de pueblos indígenas, se evitan conflictos que después escalan. O sea, hay una realidad que tiene que ver con que cuando ya se interviene, el conflicto incrementó y no hubo instancias, ni de escucha, ni de diálogo previo, ni de garantía de derechos o de implementación de las normas vigentes. Entonces, porque a veces parece que uno estuviéramos planteando, viste, como temas muy complejos o muy difíciles de resolver y se generan estos mitos de, bueno, están reclamando un montón, o sea, digo, hay algo que tiene que ver con acercarse a escuchar y prevenir los conflictos. Si se generan espacios de participación de las comunidades donde se escucha cuál es el problema que encuentran, desde un municipio hasta el Poder Ejecutivo, o sea, en todos los niveles, yo creo que se pueden evitar un montón de situaciones que incluso llegan a la violencia y en los casos más dramáticos, e incluso a las causas que también implican un gasto procesal, económico y en todo sentido, más allá de la vulneración que hay para una comunidad en tener que ir siempre a sentarse en el lugar de los acusados y no tener nunca la oportunidad de reclamar o que eso sea la excepción de la regla, digamos. Entonces, nada, pensar también en estos desafíos de políticas públicas preventivas, o sea, pensándolas como preventiva de los conflictos. Sobre todo con los últimos años que venimos pasando, me parece que hubo muchas situaciones que llegaron a ser muy terribles y muy dramáticas y muy dolorosas para quienes trabajamos con las comunidades y para el país entero. Entonces, me parece que esas cosas sí se pueden prevenir, cumpliendo y ejerciendo estos derechos, digamos. O al menos intentándolo, o sea. Seguro, seguro. Y digamos, y otra cuestión me parece sumamente interesante, que devela la 2660, que vos le ponías, digamos, una impronta interesante, es la necesidad de la reconstrucción de la memoria histórica, ¿no? En una Argentina en que no se sabía, o sea, se hablaba desde una descendencia de los barcos, en donde se ha invisibilizado la ocupación tradicional o cómo han sido los procesos de despojo y desplazamiento forzado de familias indígenas y cómo lentamente aparecen algunos brotes, digo yo, de esa semilla que nunca se fue, de la cuestión de la verdad histórica, ¿no? Que es muy dolorosa, sobre todo aquellos pueblos que fueron, que sufrieron procesos tanto de genocidio como de actos como desplazamiento, y que resulta necesario también que al momento de la reparación de la 2660 incluye en uno de sus capítulos lo que se llama un informe histórico antropológico, ¿no? Porque el relevamiento lo que hace es tener una fotografía, si bien es de la actualidad, de la ocupación, de
que es actual, que es tradicional, que ha traído muchas connotaciones el concepto de la tradicionalidad, que se entiende, y ahí es donde ha tenido un rol muy importante el Poder Judicial o sentencias que hemos tenido que apelar, digamos, criticar, algunas avalar, porque realmente era muy interesante las posturas de los jueces, pero en particular cabe señalar que este relevamiento, como yo digo, yo tuve la oportunidad de coordinar el equipo técnico operativo bajo los convenios de equipos descentralizados con las universidades, permitía generar equipos no solamente interdisciplinarios, sino con participación plena y consulta permanente con las comunidades en el territorio. Ellos mismos poder debatir y confeccionar su propio proyecto de relevamiento en la provincia. Y da cuenta no solamente de la situación catastral, de cuántas familias, digamos, componen esa comunidad, sino sus procesos históricos en en el momento de la ocupación. Y algo que es muy, muy importante en estas carpetas técnicas, por eso digo que no debería tener un plazo de vencimiento, sino que debería ser una continuidad, eran los dictámenes jurídicos, ¿no? Las posibles resoluciones por eso digo que el mejor ejemplo a mí se me ocurría cuando me preguntaba qué era el relevamiento, era una fotografía de la actualidad. Ahora, ahí aparecía esta memoria, ¿no? La memoria histórica, que Argentina también tiene que hacer este ejercicio de reparación histórica para con los pueblos indígenas, sobre todo aquella que tuvo una política pública de desplazamiento forzoso e instaló, tras el nombre del concepto de colonia, digamos, una política pública de distribución de la tierra, ¿no? Entonces, desplazando a este sujeto de derecho, que a partir de la reforma y de otras normas, no necesariamente aparece todo hace 25 años. Entonces, me parece que este hecho también es repensar, bueno, cómo seguir en estos procesos de reparación histórica que Argentina merece reflexionar. Sí, totalmente. Y además pensaba mientras te escuchaba que el relevamiento en sí, como está planteado, tiene un montón de herramientas muy, muy valiosas, si se implementa de una manera adecuada y conforme a cada caso, porque la realidad es que es muy difícil sistematizar un tipo de relevamiento para todas las comunidades, en todos, porque cada conflicto es distinto, porque cada comunidad es distinta. Y la realidad es que una vez que se lleva todas las etapas y se realizan, yo he tenido oportunidad de ver algunos relevamientos y es muy valioso los informes históricos antropológicos, el trabajo incluso que hacen las comunidades con sus adultos mayores en el momento del relevamiento, porque de alguna manera queda un registro de un montón de prácticas y de cuestiones que, si bien en muchos casos antropólogas, antropólogos desarrollan un trabajo increíble de muchos años de acompañamiento en territorio, en otras comunidades no lo han hecho o no han tenido esa oportunidad, y entonces el relevamiento se torna una herramienta de registro histórico y a la vez de revalorar las prácticas hacia adentro en la comunidad. Por eso también es un gran desafío qué pasa con los relevamientos que de alguna manera después, digamos, hay unos relevamientos que podríamos llamar más sencillos y otros más complejos, ¿no? Porque qué pasa con esa foto cuando esa foto se pisa con una propiedad privada, registrada, titulada, con un parque nacional, con una empresa, o sea, empiezan otras aristas. Por eso pensarla en plazos, insistimos con esto, digamos, es muy difícil, muy difícil. Pero sí me parece que tiene muchas herramientas valiosas hacia adentro de las comunidades y hacia afuera en esta reparación histórica y tomar conciencia de estos pueblos que siguen, digamos, manteniendo sus costumbres, sus culturas y su vínculo con el territorio a pesar de todos los avasallamientos que enfrentan día a día. Bueno, Paula, ha sido como una tarde así de tomarnos un café, bueno, con mate, charlar a la distancia, el compartir, sobre todo, bueno, esta obra que es, digamos,
fue nuestro afiche y esta obra que se puede adquirir en la editorial universitaria, y en el chat figura la página donde realmente los invito a leer. Para mí ha sido muy grato y frente a esta propuesta de la Feria del Libro de la Municipalidad me parecía sumamente oportuno que estos temas que tienen que ver, es consecuente con lo que venimos diciendo, la difusión, la visibilización, instancias de conocer, así que para mí, yo te agradezco mucho que te hayas sumado en este carro de los desafíos de visibilizar, que un domingo tengamos esta oportunidad de a la distancia, la virtualidad nos permite esto. Cabe aclarar que Paula está en Buenos Aires, yo estoy en Comodoro Rivadavia. Le agradezco mucho la parte técnica a Emir, técnico de la universidad, el canal de la universidad, la Secretaría de Extensión, y bueno, te invito a una reflexión final y aquí quedamos con esta transmisión. Bueno, gracias, Sonia. No, yo creo que tocamos todos los temas, que para mí estos espacios, digo lo mismo que dije al principio, pero realmente me parece muy valioso que siga habiendo espacios que aborden esta temática en todos los ámbitos, y por eso también quienes luchamos por la efectividad de estos derechos tampoco los desaprovechamos, porque es realmente muy importante que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, y que esté a disposición para que quienes quieran, digamos, acercarse al tema y no lo conocen, lo hagan, y para quienes ya lo conocen y todavía necesitan profundizar también. Así que nada, seguir en la lucha, digamos, cotidiana. Un placer haber estado. Bueno, gracias, Paula. También les recordamos que está el otro dossier, y ya en camino estamos en el tercero, pero eso va a ser sorpresa, que es consulta y participación, que tiene mucho que ver con lo que también hoy son temas, digamos, de nuestra realidad cotidiana, en nuestras prácticas profesionales, en nuestros vínculos como socios de la ADI, y que no podemos dejar de mencionar la importancia que nos puso esta impronta, Darío, sobre todo Darío Yem, Rodríguez Dach Yem, para que continuemos, digamos, socializando, para que podamos dar cuenta a aquellos que también quieran, le gusta el papel, lo pueden también encontrar tanto en la página web, en todos los contactos y el material. Hay muchos saludos, nos felicitan por el chat que muy buena actividad y muy buenas reflexiones, y compartir este espacio con vos. Así que les agradecemos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.